Quiero, antes que nada, agradecerles por su importante participación en los sucesos y grandezas que estamos llevando a cabo en este tiempo. Agradecer a sus familias que brindan el apoyo, porque sin ese apoyo de las familias de las que acabo de oír ahora, no sería posible. También pienso que es bueno escuchar 3 hijos, 4 hijos a lo largo del frente. Y también hay 2. ¿Por qué? Porque eso es familia. Y aquí hay una familia. Es una familia muy unida que aporta una enorme contribución a la seguridad de Israel. Quiero decirles que no existe posibilidad en la vida de una nación, quizás tampoco en la vida en general, de descansar sobre el brazo de lo evidente. Eso es algo temporal. La realidad cambia a una velocidad enorme. Cambiamos, a mi juicio, más rápido que nuestros enemigos. Pero eso es algo que debe demostrarse con hechos, y estoy convencido. Creo que tenemos esas capacidades. Creo que ustedes tienen esas capacidades. Yo serví en una unidad en la que, cuando era soldado, comandante de escuadrón, una vez me emocioné mucho con Moshe Dayan, porque él no autorizó una operación muy difícil a la que teníamos que salir, y al final la hicimos. Y entonces me dieron una especie de placa con la foto de los soldados de la unidad y con el eslogan, con el lema que todos compartimos allí: el que se atreve, vence. ¿Qué es suficiente? El que se atreve. Vence cuando el jefe se atreve a autorizar. Así que quiero decirles que, frente a las altas, casi imaginarias evaluaciones que tú, Dedi, me traes, no me trajiste, me traes todo el tiempo. Yo me atrevo a autorizar porque tengo absoluta confianza en su capacidad, en su valentía, en su compromiso. Y bendigo al pueblo de Israel porque tenemos una generación de macabeos, hijos de nuestro pueblo, que realizan milagros y prodigios. Gracias a ustedes y éxito en lo que sigue. Muchas gracias. Lo visible para la seguridad se despertará en un instante y descubrirá que Irán está completamente expuesta e infiltrada. Irán no ha abandonado su aspiración de destruir el Estado de Israel. Irán cree que podrá volver a engañar al mundo, concretar otro mal acuerdo. No permitimos ni permitiremos que un mal acuerdo se concrete. Un país que ha inscrito en su bandera la destrucción de Israel, que engañó al mundo desarrollando armas nucleares y dejó uranio en niveles para los que no hay ningún acuerdo, excepto realizar su deseo de un armamento nuclear. Ese es un país que avanzará de inmediato en cuanto se le permita. La idea de seguir desarrollando una bomba nuclear aún late en sus corazones. Nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que el proyecto nuclear, que fue gravemente dañado en estrecha cooperación con los estadounidenses, no se active jamás. La idea del terrorismo, animado por dañar a ciudadanos inocentes, fue y sigue siendo parte fundamental de la estrategia de seguridad del actual régimen iraní. Elementos yihadistas, Daesh y otros, han decidido perjudicar a cualquier judío en el mundo. Nuestro corazón está con las familias de las víctimas en Australia. El objetivo de estos atentados terroristas es quebrar nuestro espíritu. Nuestro espíritu no se quebrará. Seguiremos celebrando nuestras festividades y viviendo nuestras vidas en el país y en el mundo. Encontraremos a los atacantes y a sus remitentes iraníes. También encontraremos a quienes enviaron a los yihadistas. Donde quiera que huyan, ajustaremos cuentas con ellos. Lo correcto por hacer, lo correcto por ver. Si sabes bien esto, la luz ya está por encima de la oscuridad. Ustedes son los maravillosos 12. Los candidatos que fueron elegidos están entre lo mejor de lo mejor, quienes representan toda la fuerza de nuestra industria. Ustedes son aquellos que, en los últimos 2 años, no han visto un día ni una noche. No han visto a sus familias. Todos estaban sumergidos en nuestro éxito en el campo de los negocios. Ustedes son la punta de nuestra lanza, provenientes de los sectores operativos que arriesgan sus vidas día a día, hora a hora. Estoy orgulloso de ustedes. Todos los trabajadores y trabajadoras del Mossad están orgullosos de ustedes. Los ciudadanos de Israel están orgullosos de ustedes, incluso sin saber quiénes son ni por qué fueron elegidos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam,
שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח. Hoy aprobé el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel. El volumen del acuerdo asciende a 112 millones de shekels. De esa suma, 58.000 millones de shekels ingresarán a las arcas del Estado. Quiero mostrarles de qué se trata. Miren este gráfico. Está en miles de millones de shekels. Al inicio, en los próximos 4 años, recibimos para el Estado aproximadamente $500 millones de shekels. Y aquí, las compañías invierten sumas colosales en el desarrollo de infraestructura. Amplían el conducto y hacen muchas otras cosas. Y después comienza a subir y llega en pocos años a 6 millardos de shekels cada año para el Estado. Este dinero fortalece la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, el futuro de las próximas generaciones. Este acuerdo es con la compañía estadounidense Chevron. Hay socios israelíes y ellos suministrarán gas a Egipto. Aprobé el acuerdo después de asegurar nuestros intereses de seguridad y otros intereses vitales. No detallaré todos. Este acuerdo fortalece mucho a la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad en sus zonas. Si otras compañías deciden a invertir en la búsqueda de gas en las aguas económicas de Israel, encontrarán más gas. Pero antes que nada, este acuerdo obliga a las compañías a vender gas a un buen precio para ustedes, ciudadanos de Israel. Y quiero recordarles que aquí entre nosotros hubo quienes se opusieron con todo su empeño a la extracción de gas de las aguas. Hubo reportajes en televisión, artículos en periódicos y discusiones interminables. Decían que íbamos a arruinar toda la economía de Israel. Hoy está claro que la extracción de gas de las profundidades del mar ha traído una enorme bendición al Estado de Israel. Por cierto, esta es una de las razones por las cuales nuestra economía fue clasificada en el 3er lugar entre las mejores economías del mundo. Hoy está claro para todos que la insistencia mía y del entonces ministro de Finanzas, Yuval Steinert, nuestra insistencia en extraer gas, se ha demostrado más allá de toda expectativa. Y les prometo que lo mismo ocurrirá con este acuerdo. Quiero agradecerle al ministro de Energía, Eli Cohen. Insististe, luchaste en las negociaciones con gran esfuerzo y con mucha firmeza de nuestra parte. También quiero agradecer a tu equipo, a todos los que contribuyeron al éxito de este acuerdo. Hoy estamos en el 4º día de Hanukkah, y en este día hemos traído una chispa adicional para el pueblo de Israel. Pero esta vez, la llama brillará no solo para 8 días, sino por décadas por venir. ¡Feliz Hanukkah, ciudadanos de Israel! Gracias, primer ministro. La aprobación del acuerdo de gas es un momento histórico para el Estado de Israel. No hay comparación ni en el ámbito de la seguridad ni en el ámbito económico. Este es el mayor acuerdo de producción en la historia del país, como dijo el primer ministro, con un volumen de 112 mil millones de shekels. El acuerdo consolida nuestra posición como potencia energética regional, líder y a la que sus vecinos prestan atención. La aprobación del acuerdo llegó después de meses de negociaciones intensivas, y quiero agradecerle, primer ministro, por todo el respaldo que nos brindó para lograr las mejores condiciones para el Estado de Israel. El acuerdo fue aprobado por usted solo después de que aseguráramos los intereses de seguridad y económicos de Israel. Los ingresos del Estado por impuestos y regalías derivados del acuerdo alcanzarán aproximadamente 58 mil millones de shekels. El volumen de las inversiones directas, que comenzaron desde el inicio en infraestructura, superará los 16 mil millones de shekels. Esto generará puestos de trabajo y fortalecerá la economía. Es la primera aprobación de exportación que garantiza prioridad para la economía local, y se acordaron mecanismos que mejorarán el precio del gas para el mercado israelí. El gas natural es un activo estratégico para el Estado, y usted, primer ministro,
Hace aproximadamente una década lideró con determinación los campos de gas de los que hoy los ciudadanos de Israel y el Estado de Israel cosechan los frutos. Seguiremos trabajando para incorporar compañías locales e internacionales. Solo en el último año entraron al mercado israelí Petroleum y Sugar, con el fin de aumentar las reservas para el mercado local y también para la exportación. Quiero agradecer a todos los que trabajaron en este complejo acuerdo, al director del Ministerio de Energía, Yossi Dayan, al jefe de la Administración de Petróleo, Shem Bar Yosef, al jefe de la Autoridad de Regulación, Moshe Garasi, y a nuestros socios en finanzas que trabajaron con nosotros. ¡Feliz Hanukkah! Muchas gracias, primer ministro. De nuevo, gracias a ti, Eli, y quiero anunciarte a ti y también a los ciudadanos de Israel. Habrá más buenas sorpresas. ¡Feliz festividad!